Vale, pues comienzo. Buenas tardes a todas. Antes de empezar, quería dar las gracias a Bruna y Diana por organizar estos seminarios e invitarme. Para quienes no me conocen, soy Vanessa Mantilla, soy enfermera, soy antropóloga y actualmente estoy realizando un doctorado en antropología social y cultural. Am, Antes de empezar mi presentación, también me gustaría mencionar lo que me incentivó a realizar una investigación antropológica sobre el malestar menstrual. Y esto fue a raíz de mi trabajo final de máster, en donde analicé la construcción sociocultural de la menstruación en la adolescencia, ¿no? De hecho, parto un poco de estos hallazgos para la presentación de hoy en el contexto de edades, ¿no? Del seminario de hoy. En el proyecto de mi tesis doctoral actual, aunque no me centro en la adolescencia como tal, como contexto vital de estos malestares menstruales, y como lo explicaré a lo largo de la presentación, sí que se muestra que es un momento clave en donde se inician los itinerarios terapéuticos. Es lo que intentaré mostrar a lo largo de esta presentación. Así que en la sesión de hoy, más allá de presentar algunos conceptos a resultados etnográficos, sí que me gustaría que fuera un espacio para reflexión en torno a los malestares menstruales, ¿no? Que toman forma de una enfermedad tal como la endometriosis, pero que además se ven atravesados por cuestiones de género, ¿no? Y que además están relacionados en cómo se construye el cuerpo de las mujeres. A modo de introducción, vale, he considerado también importante comenzar esta sesión explicando resumidamente el hecho de la menstruación, ¿no? Dado que en el contexto de este seminario, pues la menstruación no deja de ser un inicio de una etapa vital, un cambio de estatus en las mujeres jóvenes, ¿no? Y un hecho de que además lo pude corroborar a lo largo de mi trabajo final de máster. ¿Cómo se definiría la menstruación? Desde la biomedicina se definiría pues, como un flujo que proviene del útero por las transformaciones vasculares del endometrio que no ha recibido el óvulo fecundado. En cuanto a la existencia de legislaciones alrededor de la menstruación, hace 2 años, no sé si algunos estáis al corriente, en el Estado español se aprobó la Ley Orgánica del 1-2023 de Salud Sexual y Reproductiva, en la cual se reconoce el derecho a solicitar una baja laboral a las mujeres con menstruaciones incapacitantes, pero derivadas de una dismenorrea secundaria, es decir, derivadas de un dolor menstrual por una patología previamente diagnosticada, tal como la endometriosis. Eh, ¿Qué es la endometriosis? Bueno, la endometriosis se define desde la biomedicina como la existencia de tejido endometrial en lugares fuera del útero. Esto da lugares a distintas sintomatologías, ¿no? Ahora lo explicaré a continuación. Según datos de la OMS, el 10% de niñas y mujeres en edad reproductiva a nivel global la padecen. En España se estima que existen 2 millones de mujeres afectadas. Entre los síntomas más comunes, cuando los hay, porque en muchos casos la endometriosis también es asintomatológica, se diagnostica a través de la infertilidad, ¿no? En 30-50% de mujeres con endometriosis padecen problemas reproductivos. Los síntomas más comunes, pues encontramos el dolor pélvico menstrual, sangrado menstrual abundante, dolor en las relaciones sexuales con penetración, irregularidades digestivas, urinarias, fatiga crónica también. Esto, por tanto, da lugar a que varias esferas de las mujeres se vean afectadas, ¿no? La esfera laboral, la esfera económica, la esfera psicológica, la esfera social, la esfera sexoafectiva, la esfera reproductiva, como bien comentaba, como acabo de comentar, o la esfera educativa, que lo intentaré mostrar en algunos extractos con entrevistas con las adolescentes. ¿Cuál es el objetivo, teniendo en cuenta este contexto, cuál es el objetivo de mi tesis doctoral? Pues el objetivo de mi tesis doctoral, partiendo de la perspectiva de la gobernanza reproductiva, es analizar los itinerarios terapéuticos de mujeres diagnosticadas de endometriosis o bajo sospecha diagnóstica en la provincia de Barcelona. Los itinerarios terapéuticos se entenderían como los caminos que recorren las personas o el grupo de personas ante lo que perciben como un problema de salud, para el cual se requiere de intervención de atención especializada dentro de un contexto sociocultural y sanitario determinado. En cuanto a la metodología, de forma estratégica creí conveniente que indagar en las experiencias menstruales desde la menarquia ayudaría a la construcción de la memoria de las participantes, pero por una narrativa que fuera más allá de lo que ellas percibían como malestares
específicamente relacionados con la endometriosis, ¿no? Sino pues construir una historia que ya se iniciaba con la primera menstruación, que es en la adolescencia en general, ¿no? Em, por otro lado, también me gustaría mencionar que en nuestro contexto existen dos guías de atención a la endometriosis. Por un lado tenemos la guía estatal y por otro lado la guía autonómica, el modelo de atención a la endometriosis, en donde se intenta implementar un itinerario de atención en los distintos niveles de la red sanitaria pública, ¿no? Desde la atención primaria hasta la derivación a hospitales de tercer nivel. Esto a nivel de protocolo y a nivel de políticas públicas. Como iremos viendo a lo largo de la presentación, en muchos casos, pues estos itinerarios no se cumplen. Rápidamente, a modo de estado, mencionando el estado de la cuestión de la endometriosis, de los estudios desde las ciencias sociales de la endometriosis, me gustaría recalcar algunos de los elementos que se han analizado, en donde encontramos aquellos estudios que analizan el dolor como núcleo de las experiencias de la endometriosis, am, así como aquellos estudios que analizan la búsqueda para legitimar estos síntomas, estos malestares dentro del ámbito sanitario, ya sean los análisis de las trayectorias en busca de tratamiento o los análisis de los encuentros entre profesionales sanitarios y pacientes. A grandes rasgos, estos estudios se centran en el contexto australiano, en Reino Unido, en Canadá, en Nueva Zelanda o en Brasil, pero sí que encontramos un vacío en los análisis, en la literatura de estudios que pues, se centren ya sea en el contexto español o en otros contextos latinoamericanos, de estudios analizados hasta la fecha. Vale, pasando a los hallazgos etnográficos, en este punto sí que me gustaría mencionar y exponer brevemente algunos de los puntos fuertes de mi TFM, un punto para contextualizar en el tema de edades y adolescencia y pubertad, ¿no? Que tratamos en estos seminarios de estos días. El objetivo de mi TFM fue explorar las experiencias corporales relacionadas con el ciclo menstrual de las adolescentes en Barcelona, ¿no? En este trabajo se pudo observar cómo el cuerpo menstruante se muestra como un marcador diferencial, es decir, las jóvenes me indicaron que la menstruación marca una clara diferencia de género en el grupo, un paso hacia el ser mujer, es decir, un cuerpo reproductivo, un cuerpo femenino, pero que a la vez debe mostrarse como un cuerpo visiblemente amenstrual, ¿no? Un cuerpo impoluto, un cuerpo reproductivo, pero bajo control, es decir, que la menstruación no se vea, ¿no? Aquí sí que me surgió las preguntas de preparar la presentación, ¿no? De cómo enlazar todos estos temas enfocados en la pubertad y en relación a los malestares menstruales, ¿no? ¿Qué pasa cuando este cuerpo menstrual duele? ¿No? ¿Cómo el cuerpo menstrual adolescente vive los malestares menstruales? ¿No? ¿Cómo se construye el malestar desde edades tempranas? ¿Y cómo se refleja en los itinerarios terapéuticos? Esto es un extracto de las participantes de mi TFM, es lo único que voy a poner como ejemplo hoy, pero un poco para ver cómo impactan estos malestares en la esfera educativa, ¿no? Ya que, bueno, nos encontramos en un contexto vital en el que la escolarización es clave, ¿no? Para estas participantes, pero eh, quienes sufren de malestares menstruales, pues ven impactada el ámbito escolar, ¿no? Como lo dice aquí esta participante, no sé si queréis que la, a ver, supongo que voy justa de tiempo, pero leeré brevemente que decía que los primeros días fatal, que hay días en que estoy en la clase y están los profesores, que los días que tengo la menstruación, al menos 2 primeros días no vengo, porque viene, lo intente, pero es que son unos dolores muy fuertes que me tengo que llegar hasta tirar en el suelo y a llorar y de todo, es horrible, ¿no? Esto no me lo explicaba una persona, si yo recuerdo que lo explicaron varias participantes del estudio. Enfocándome en mi proyecto actual, en el proyecto de tesis doctoral actual, como comentaba anteriormente, la estrategia de comenzar la entrevista con una pregunta abierta dio lugar a que los participantes narraran sus experiencias con la menarquia, la primera regla.
Esto además también me ayudó a encontrar puntos en la trayectoria vital, la trayectoria menstrual y terapéutica, porque al final estas dos trayectorias confluyen, ¿no? No se puede separar la trayectoria terapéutica de la trayectoria menstrual. Em, Puntos de cómo se normalizaban los malestares, en qué momento decidieron buscar ayuda, el rol que tenían las personas de su entorno y cuándo obtuvieron finalmente el diagnóstico. Un spoiler es que la gran parte de participantes obtuvieron el diagnóstico en edades muy avanzadas, después de años de búsqueda de respuesta sanitaria, ¿no? De abordaje sanitario, perdón. Así que aquí expongo algunos extractos de experiencias con la menarquia y las primeras experiencias del dolor, ¿no? Aquí, como dice esta paciente que tenía 39 años al momento de la entrevista, jo vaig tenir la menarquia als 12 anys i des de la primera regla vaig començar això. Encara avui no ho puc dir sense plorar. Moltes vegades, i en ese momento llorava, des de la primera regla es va iniciar una relació cíclica amb el dolor. És com es va instal·lar a la meva vida. Aquí otra participante de 28 años decía, pero sí que els primers anys de la regla, els 2 o 3 primers anys, jo recordo tindre molt de dolor d'estar al col·le, perquè jo anava al col·le, vull dir, jo era molt xicoteta, estar en el col·le i com pegar-me unes punxades a la panxa, com de desmaiar-me, saps? No sé si algun dia em vaig com mig desmaiar, però sí que recordo estar en classe i de moment evadir-me uns segons per la punxada de dolor en la panxa. També recordo que eren molt abundants, o sea, también esto, ¿no? No solo los dolores, sino reglas muy abundantes. ¿Cómo impactan estas vivencias en la adolescencia? Bueno, como es de esperar, pues son adolescencias muy limitadas en varios aspectos por el dolor, ¿no? Aquí lo dice esta participante, diu, em quedaven allà i ningú t'entenia, o sigui, era com, nosaltres sortim aquesta nit i tu et quedes aquí dormint i l'endemà ja t'ho aniràs. Clar, en aquella època. De fet, ara, no?, que llegeixo el diari que m'havia escrit, el llegeixo i és com, a vegades em poso a plorar de, ostres, què escrivies, no? De que et senties malament com per trobar-te malament. Tot això dius, clar, aquesta adolescència que encara durava era com, no sé, una mica complicat. I te lo dice la misma participante, jo me'n vaig anar de viatge, això de segon de batxillerat, em moria. Com a persona jove, pues, que surts i els hi he de dir, jo em quedo a l'habitació perquè és que no aguanto, jo no aguanto. I aquí otra participante, sí, també decía, i sí que és cert que, clar, a mi això em limitava molt la meva vida. O sigui, amb 15 anyets que tens moltíssimes ganes de fer coses, no? Moltes coses i estaven allà, pues, que em moria. Entonces, para no extenderme más, sí que me gustaría mencionar que en cuanto al itinerario menstrual y terapéutico, siempre me gusta enseñar este esquema, ya que considero que permite visibilizar que dentro de estas trayectorias de búsqueda de tratamiento y de vivencias de malestares corporales, hay largos recorridos que empiezan con la menarquia y continúan con la obtención tardía del diagnóstico, pero que siguen con un seguimiento médico, continúan con un seguimiento médico y con la continuidad de tratamiento, ¿no? Esto es un caso de mi tesis. Es una mujer que tuvo la menarquia a los 15 años. Am, hasta los 28 años, pues tuvo mucho sangrado menstrual abundante, padeció abortos espontáneos. A los 28 años, después de una ligación tubárica, tuvo un dolor discapacitante. Después de muchas visitas ginecológicas donde no le habían dado una respuesta, eh, a los 44 años, después de un sangrado menstrual abundante e incapacitante, en el que, bueno, ya me relataba que se encontraba muy mal, a punto de desmayarse y con todo eso lo que conlleva, pues decidió ir al servicio de urgencias y al final fue diagnosticada endometriosis, ¿no? Entonces vemos que desde los 15 años hasta los 44 años hay un largo recorrido en búsqueda de atención sanitaria. Y para no extenderme más, aquí hay otro caso también de una participante que comenzó con la menarquia a los 12 años, una evolución de los malestares muy, muy claro, ¿no? A los 14 años sangrado menstrual abundante, a los 30 años dolor en la ovulación, a los 40 años dolor diario, obtiene el diagnóstico a través de, bueno, pagando.
bueno, tampoco es el tema de hoy, pero muchas emprenden estrategias que con un diagnóstico privado después entran otra vez al circuito de la pública para poder ser atendidas en la pública, pero con un recorrido a las espaldas bastante sinuoso, ¿no? Vane, no te agobies Am, porque empezaste 12 minutos tarde, ¿eh? O sea que no te agobies por el tiempo. vale, No, claro, porque pero como tampoco, te veo preocupada, empezaste 12 minutos después, o sea que... vale, pero tampoco, vale. No, Ujú. y ya quería ir a un poco concluyendo. Si Vale. tenéis preguntas, no sé si he ido muy rápida, pero si tenéis preguntas ya sabéis. Em, Según los datos analizados a lo largo de mi tesis doctoral, el género y cómo se construye el cuerpo de las mujeres, tanto en el discurso biomédico como en el ámbito social, pues tiene un impacto en la atención de los malestares menstruales en el sistema sanitario, además de la normalización del dolor en las distintas esferas sociales de las mujeres y también a nivel individual, de cómo las propias mujeres normalizan el dolor. Esto tiene como consecuencia que mujeres en edades tempranas, como la pubertad y la adolescencia, vivan la menstruación desde la incapacidad y la estigmatización, cuyas experiencias se ven impactadas por la falta de recursos de distinta índole. En donde también me cuestiono, esto es una pregunta que sería interesante indagar, cómo se plantean las políticas públicas para el abordaje de los malestares en edades tempranas, ¿no? En cómo se plantean las políticas públicas ya desde el ámbito educativo y cómo se toman en cuenta las voces de las adolescentes en el diseño de protocolos y de modelos de atención. Así que para finalizar, bueno, aquí tengo algunas recomendaciones de lecturas y visionados. Muchas gracias por vuestra atención y cualquier duda, pues aquí estoy. Muchas gracias, Vane. Abrimos ahora un momento de preguntas o comentarios para quienes queráis comentar algo. Voy a empezar yo, Vane, para mientras damos tiempo a la gente que piense. Em, la idea, o sea, esta idea, ¿tú crees que que la gente llega a un diagnóstico? Dos preguntas tengo en realidad, ¿no? La primera es, si hay algún dato en tu trabajo, digamos, ¿no? O en lo que has visto, que permita sugerir que a partir de la aprobación de la ley en 2003, creo que vi, que 2013, perdón, este, 2023, 2023 une la otra, 2010. 2010, o sea que lleva 14 años, ¿no? 15 ahora, ¿no? Si permite pensar que en estos 15 años ha mejorado el abordaje de la problemática un poco empujado por la ley o no, digamos, ¿no? O sigue estando atascada, esta es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, digamos, si esta inatención, ¿no? O desatención, como le querramos llamar, ¿no? Sobre todo de estas personas que parecen ser la mayoría que empiezan a tener síntomas con la menarquia, ¿no? Y adolescentes, si esta inatención que parece extenderse hasta los 30 y pico, digamos, tiene que ver con una cuestión adultista, es decir, va, son adolescentes, ¿no? Y ya, digamos, ¿no? Que también se ve en otros contextos, digamos, este adultocentrismo de que a la gente joven no se la escucha, o a los adolescentes o a los niños, o bueno, con esta otra cosa que también parece ser en el caso de la endometriosis, que es que, bueno, tampoco tienen muy claro de qué se trata o lo que dicen muchos médicos ahora o muchas médicas, incluso colegas que le tenemos respeto y demás, que dicen, mira, el diagnóstico necesita de una biopsiado y demás que Mm, resulta muy difícil de obtener y a mm. veces tiene peores resultados buscarlo que lo que nos dice finalmente, ¿no? ¿Tú qué crees, Vane, a partir de tu experiencia, ¿no? Gracias. Mira, en cuanto a la primera pregunta sobre si ha mejorado el abordaje desde la implantación de la ley, es un ámbito que me gustaría explorar porque mis datos fueron recogidos en el 22. ¿Qué pasa? Que en la ley del 2010 no se contemplaba, no se contemplaba la baja laboral por menstruaciones incapacitantes y tampoco se implementó, tal y como se implementó en la ley del 2023, todo el tema de la salud menstrual, que si tú te fijas
en la propuesta legislativa es muy completa. De hecho, la ley española es de las pioneras en Europa y diría que mundial, ¿no? Pero claro, mis datos se recogieron en el 2022. Yo no sé cómo la aprobación de esta ley influye en el abordaje, ¿no? Pero sería interesante analizar. Sí que te digo que, por ejemplo, el protocolo, el modelo de atención catalán se implementó en el 2018. Yo hice la recopilación de entrevistas en el 2022 y aún así detecté muchas carencias en el abordaje sanitario. O sea, es como tenemos un protocolo en donde implementamos un itinerario de asistencia, pero la gran mayoría de participantes que hice entrevisté a 40 participantes, Eso eh, es un noventa por muy buen ciento de número. ellas en 90% de los casos no se había seguido el itinerario que marca el sistema sanitario, razón por la cual emprenden estrategias individuales de cómo conseguir un diagnóstico, ¿no? Ya sea pagando, ya sea mm, como iban un poco en la caza del diagnóstico en la misma pública diciéndole yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo esto. Entonces, bueno, Claro, que hay como un poco de diferencia entre lo que se estipula legalmente en políticas y lo que la realidad de los itinerarios, ¿no? claro. Y en cuanto al segundo punto, es verdad que yo sí que me he planteado, pero claro, el tema de la adolescencia y la pubertad sí que es un tema que no ha sido mi foco de tesis, pero sí que al analizar o analizar las entrevistas, ¿no? De mujeres adultas, porque la gran mayoría ya son mujeres de más de 20 años, sí que me ha hecho cuestionar en si cambian las narrativas de adolescentes con malestares menstruales y de adultas, que no sea una cuestión de cómo los médicos cómo es la relación entre médico-paciente cuando la paciente es una mujer adulta con cierto capital cultural, con ciertos recursos económicos a una mujer joven, ¿no? Sí que yo creo que, pero bueno, creo que es un ámbito etnográfico que sería muy interesante analizar, ¿no? Porque al Claro, final, incluso cuán receptivos son las madres adultas mayores que seguramente no tenían tampoco ningún espacio si es que la padecieron para, o sea, yo lo que recuerdo en mi época, que tuve al principio unas de estas menstruaciones de desmayante del dolor, era bueno, esto es así y ya se te pasará, digamos, ¿no? Entonces, digamos, cuánto receptividad hay a nivel de las familias también, ¿no? Con los recursos con los que seguramente contamos, digamos. absolutamente. Claro, Sí, sí, y bueno, que es un tema que, como ya lo mencionan algunas antropólogas, ¿no? Son enfermedades emergentes, son sí, enfermedades que sí, cada vez están más en el discurso público, ha habido mucho activismo detrás por parte de asociaciones, pero habría que ver cómo influye el contexto de las familias, ¿no? De familias que con ciertos o recursos limitados que también normalizan y eso también afecta a que las niñas pues no obtengan un diagnóstico, ¿no? sí, 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 Que sí, eso ya lo estudian, hay estudios sociológicos que analizan eso, ¿no? La normalización del dolor en distintos claro, niveles claro, sociales de las pacientes. sí. María Y, Paula Herrera tiene una pregunta. María Paula, cuando quieras. Sí, sí, gracias, Vanessa. De hecho, me interesa mucho el tema. Hace unos años tuve una alerta de endometriosis y después de algunos exámenes se dieron cuenta que no, pero justo lo que tú mencionabas, hubo como todo un camino y varias visitas a ginecólogos. De hecho, después me tomé la decisión de estar en un proceso privado, no con la EPS, que es lo que funciona. La EPS son las entidades en Colombia, sino tuve que hacerlo con una ginecóloga privada, porque además en Colombia lo más común es que sobre todo sean hombres ginecólogos los que atienden en las EPS. Y bueno, afortunadamente no lo tuve. Estuve sobre todo muy alertada por el tema de la infertilidad y pues bueno, después me di cuenta que mi dolor era por otros temas y lo comparto porque sé que, digamos, en un momento cuando sí pensé que lo tenía, mm, me sentí un poco, digamos, también como
sola y como quiero preguntar, no sé si aquí en España existe, digamos, como alguna asociación de mujeres o de personas menstruantes que tienen endometriosis, o tú cómo accediste a estas personas. Hola María, gracias por tu aportación. En España sí que existen asociaciones, hay varias. Hay asociaciones tanto a nivel autonómico como a nivel estatal. Si quieres, después te paso el nombre de las que están aquí en Cataluña, que se llaman Endocat, y además están muy activas, están muy activas. Siempre están, bueno, hay actividades varias para recaudar fondos para la investigación. Hay un médico aquí, además, bastante, es la eminencia de endometriosis, que no solo se dedica a la parte de investigación científica, sino está muy activo, muy activista en distintos niveles, Francisco Carmona. Y yo accedí a las participantes haciendo trabajo de campo en una unidad de endometriosis en un hospital público aquí en Cataluña. Fue a través de este trabajo de campo que accedí a las participantes. Yo creo, Vane, que si puedes, podrías poner en el chat la dirección de Endocat, Sí, Endoafin, que es, sí, es una web de recursos que hizo Vanessa durante su tesis doctoral y con financiamiento del Instituto de las Mujeres, en el que dirigió un proyecto de investigación. Y yo creo que es una web con muchos recursos de todo tipo. Creo que, bueno, hay muchas webs que tienen recursos, pero creo que hay unos recursos que son muy excepcionales en esta web que hizo Vanessa, que son una cantidad enorme gracias, Diana. de testimonios, ¿no? Que, bueno, que creo que se escucha a la gente hablar de sus temas, además de cuestiones de legislación y demás, ¿no? Que creo que vale mucho la pena, ¿no? Y que podéis circularla todo lo que queráis porque está en abierto y estaremos encantadas y ella seguro que también de que esto, de que esto circule, ¿no? ¿Alguna pregunta más, algún comentario más para, para hablar del tema? Es interesante esto que decía María Paula en su pregunta, ¿no? Que una de las cuestiones que la llevó a consultar y bueno, y a tener una, no sé si te estoy leyendo mal, María Paula, o interpretando mal, fue el tema de la posibilidad de la infertilidad, ¿no? Es decir, pareciera ser que muchas endometriosis debutan, digamos, o se diagnostican como tal ante la posibilidad de una infertilidad y pareciera sí, dice que eso fue lo que le alertó. Pareciera que, digamos, si no se compromete la fertilidad en las mujeres, pues pasarse la vida entera con dolor y ya está, digamos, ¿no? Esto es una cosa muy interesante, ¿no? Muy desgraciada, por otra parte, ¿no? Porque, no sé, yo creo recordar, Vane, que tú comentabas que muchas llegaban a un diagnóstico o llegaban a preocupar al colectivo médico para buscar esto cuando estaban detrás de la posibilidad de una infertilidad o un problema o un proceso de reproducción asistida y demás, ¿no? Lo cual habla, ¿no? mucho de lo que, bueno, de lo que se espera de nuestra salud, ¿no? De la salud de las mujeres, ¿no? Muy bien, Vane, muchísimas gracias, ¿eh? A vosotras, gracias. Muchísimas gracias. Pasamos entonces a la siguiente presentación, que es la presentación de Julia Colavolpe, también del grupo Afín. También, Julia, te pediremos que digas si estás de acuerdo en ser grabada y también que te presentes como quieras y un poco teniendo en cuenta, bueno, esto de cuál es en qué momento estás, en fin, y demás, ¿no? Em, entonces, cuando quieras, Julia, también tú estás empezando más tarde de lo previsto, porque son y 43, o sea que empiezas 20 minutos después, así que tenlo en cuenta. Gracias, Julia. Gracias, Diana, y gracias, Bruna. Gracias a vosotras por invitarme. Ahora voy a hacer lo de compartir la pantalla, que me hace siempre poner en duda que tengo un grado universitario, porque cada vez no lo sé hacer, pero a ver si lo logro. Eh, Muchísimas gracias, Diana, Bruna, por invitarme. Doy mi consentimiento a ser grabada. Por primera vez soy la que dice esta frase en lugar de ser la que pide que se diga esta frase.
Yo soy Julia, soy doctoranda del Grupo Affini y trabajo en una tesis sobre la relación entre las imágenes del feto durante el seguimiento del embarazo y la presencia social del feto. Hoy, pero, no voy a hablar del tema de mi tesis, sino que voy a hablar de un tema ligeramente distinto, que es el tema de la interrupción del embarazo, del que también en paralelo me ocupo desde 2017. Entonces, ¿qué veremos hoy sobre esta presentación? Un poco las preguntas y objetivos, métodos y materiales. Daré unas pinceladas sobre el contexto español sobre la interrupción del embarazo, la ley, el clima político, la medicina. Luego hablaré de un poco de los datos de mi presentación, presentaré los datos, algunos resultados y algunas conclusiones. Entonces, lo que voy a presentar hoy es una pregunta sobre qué lugar ocupa esta presencia social del feto, el feto dentro de las prácticas actuales vinculadas con la interrupción del embarazo, especialmente con la parte legal y cuáles aspectos sociales entran en juego. Yo utilizo este término de fetalidad para englobar toda la vida biosocial del feto y su presencia social. Los fetos están presentes en la medicina, en el cuidado del embarazo, en el debate sobre el aborto, justamente, en la cultura visual, con la ecografía, incluso ahora en 3, 4D. Entonces, desde una perspectiva de tecnociencia feminista y de antropología feminista, mirar un poco a este tema, que es, yo creo, muy interesante porque lo estamos viendo después de que habéis trabajado sobre la sexualidad en el otro bloque. Entonces, yo creo que sin ser experta de sexualidad, creo que hay muchas cosas, muchos temas que se pueden aplicar a los dos temas. Aborto y sexualidad están muy vinculados, sobre todo por el tema de las moralidades. La moralidad de la sexualidad está vinculada a la moralidad del aborto y hoy lo veremos a través de la cuestión del feto y del desarrollo fetal. Entonces, hoy la presentación es sobre 51 entrevistas que llevé a cabo en 2017-2018 con mujeres que buscaban la interrupción del embarazo en Madrid y en Bilbao. Esto no era un proyecto mío personal, sino que yo trabajaba como asistente de investigación para un proyecto europeo que se llama Bartulegab, con financiación del Consejo de la Investigación Europeo, que era dirigido por Silvia de Sordo, que es una profesora de la Universidad de Barcelona, y que es un trabajo que se concluyó en 2022 de metodología mixta sobre lo que son las barreras al aborto. ¿No? Existe una ley, existen varios países europeos donde hay una ley que podríamos decir de permisiva con respecto al aborto, pero no siempre esto garantiza el acceso a esas técnicas. Entonces, estas barreras y los desplazamientos que las personas llevaban a cabo tanto dentro de un país, tanto entre países europeos, para acceder a este aborto. Entonces, tenemos 51 entrevistas realizadas con usuarias de la red de clínicas privadas con uso público entre 21 y 44 años, residentes de Castilla-La Mancha, Madrid, País Vasco, y que prácticamente todas han interrumpido en su primer trimestre de embarazo. Un poquito de contexto, una visión general sobre el contexto español con relación al aborto. En España, el aborto fue despenalizado por primera vez en 1985. Esto lo cuento, ¿no? Porque necesitamos un poco de contexto y porque también aquí tenemos, ¿no?, el placer de tener personas que son de otros países, quizás no están familiarizadas. Hubo una primera despenalización en el 85, luego en 2010 se pasó a una ley distinta. ¿Por qué es distinta? Porque ya no es una despenalización, sino que es una afirmación de un derecho con una legislación bastante liberal por el contexto europeo, aunque esta ley fue cuestionada en 2015 con una reforma en un sentido conservador. Luego se reformó en 2022 como parte de esta misma legislación, de este mismo proceso
legislativo que mencionaba antes Vanessa, también hubo, esto impulsiona una reforma del aborto de la ley del aborto en un sentido un poco más progresista. España es también un contexto de referencia para la medicina fetal. Se realizan cirugías intraútero a los fetos en España desde 1999. Es también un país referente en reproducción asistida, con toda una conversación en torno a embriones. Y también es un país donde varias comunidades autónomas tienen unos programas de diagnóstico prenatal bien establecidos. También es un país que estuvo hasta 1975 bajo una dictadura que tenía una ideología muy específica para la maternidad y la posición y la vida de la mujer. La maternidad, ¿no? Como se decía, o madre o monja, como dices en un artículo, ¿no, Bruna? Que o madre o monja bajo el franquismo, para una mujer son los dos destinos. También había una ideología durante el franquismo de eugenesia, con el objetivo de lograr una descendencias saludables y una población sana, pero sin recurrir al aborto ni a anticonceptivos, que eran absolutamente mal vistos. Diana, Bruna, habías hablado también un poco de las herencias de la ideología franquista en la maternidad contemporánea. Hoy en día en España sigue habiendo un alto nivel de estigma asociado al aborto. Es un legado del periodo de la dictadura y cada logro que hemos visto en legalización del aborto ha sido luego contrastado por un ataque por los partidos más conservadores. Los trabajos también de Silvia de Sordo muestran cómo el estigma en el personal sanitario mismo también es muy presente y cómo estos categorizan la moralidad de los abortos y clasifican entre abortos más justificados y aceptables y otros menos justificados y aceptables. También es un país donde hay movimientos antiabortistas muy activos. En el momento de la investigación, una vez por semana había manifestantes frente a las puertas de las clínicas, a veces también una ambulancia equipada con una máquina de ultrasonidos que se estacionaba fuera de una clínica para ofrecer a las pacientes una ecografía y ver si con esto podían cambiar de opinión. Bueno, muy presentes, grupos muy presentes. Hay trabajos también de un grupo en Granada, Agata Ignaciuk ha trabajado también mucho sobre la historia de estos movimientos, si os interesa profundizar más. Las entrevistas que se realizaron para el proyecto Bartulegab no trataban, por supuesto, sobre las opiniones de las participantes respecto al feto. Se centraban en sus itinerarios para buscar un aborto, los circuitos que tuvieron que seguir para acceder a la interrupción. Sin embargo, había una sección en la que les preguntábamos qué pensaban de la ley española y de los límites de la edad gestacional, y allí fue donde salieron muchas ideas sobre el feto y la vida intrauterina. Las participantes, ¿qué pasaba? Que las participantes yo las encontraba en la clínica, ¿vale? Donde les daba el tablet para hacer el cuestionario o hacían una entrevista conmigo, allí directamente en la clínica o después por teléfono. Cuando yo les preguntaba sus opiniones con respecto a la ley, muchísimas veces me encontraba con que las personas no sabían qué decía la ley, o sea, sabían una pequeña parte, las que era más relevante para ellas. Entonces, ¿qué hacía? Pues les daba yo una pincelada, unas pocas informaciones para situarlas, para ver un poco qué es lo que era lo que pensaban. No teníamos mucho tiempo. Entrevistar en las clínicas y en los hospitales da muchísimos datos, interesante, pero a la limitación siempre del tiempo. Entonces, dentro de lo poco tiempo que teníamos, intentaba explicarles un poco la ley. Y la ley en España es una ley de plazos y supuestos, que significa que dentro de diferentes plazos de edad gestacional
y por diferentes razones, pues las personas están autorizadas a o tienen derecho a interrumpir hasta 14 semanas a petición de la mujer sin tener que dar ninguna explicación o pedir ninguna autorización, hasta las 22 semanas por temas de salud, entendida como salud biopsicosocial, y luego también pasadas las 22 semanas por razones de salud muy limitadas hasta el nacimiento. Entonces, dentro de este marco de esta pregunta y explicación que les daba, que salieron estas cosas, estas respuestas que vamos a ver ahora. Importante con relación al tema de la sexualidad que veíamos, que habéis hablado antes, era que una de las cosas de las respuestas que me daban las personas cuando yo les preguntaba si era necesaria una ley de aborto en general, era que es necesaria una ley para que las personas no se tomen el aborto como una contracepción y es necesaria una ley para que las personas no estén recurriendo al aborto muchísimas veces, cuando en realidad la ley no especifica, afortunadamente, cuántas veces puede recurrir una persona a una interrupción del embarazo. Entonces aquí empezamos un poco a ver cómo se vinculan la moralidad de la sexualidad con la moralidad de la interrupción. Pasamos un poco a la parte sobre el feto. Observando las entrevistas, vi que los fetos en etapas tempranas se construían semánticamente como una pequeña materia orgánica inerte, cachito de carne, bolita, pero también se construían como otra cosa, algo que no es otra cosa. Lo que hay en la etapa temprana del embarazo es algo distinto a lo que hay después, pero están de alguna forma relacionados. Se usaba varias veces el verbo formar para hablar sobre las etapas posteriores. No está formado, está más formado, más grandecillo, más desarrollado. Perdón, que se me ha salido el timer. También enfatizaban la diferencia entre los fetos completamente formados y sus contrapartes en etapas tempranas. Por ejemplo, es más grandecillo, es más desarrollado, las más grandes tienen manitas, es un bebé, se ve la barriga. Estas eran un poco las contraposiciones. Este es un extracto de una estudiante de 25 años residente en la Comunidad de Madrid, en que se ven un poco estos términos que se usan. No estoy a favor del aborto después de que ya se ha creado lo que es el niño. Primero es un embrión, luego es un feto, ahí no está creado nada. Ella en ese momento estaba viviendo en un país de los Estados Unidos donde había una legislación que permitía hasta la semana 22. Y ella decía, bueno, en vez de 2 semanas el niño ya se ha formado y eso me da un poco de mal rollo. Sería fácil decir que las personas que buscan un aborto trazan una línea conceptual clara entre lo formado y lo no formado, pero sería incorrecto, porque esta línea clara yo no la encontré en mis entrevistas. Incluso cuando reconocen que un feto aún no está formado, este umbral varía mucho. Algunas lo sitúan más cerca de la viabilidad, otras más hacia el límite de las 14 semanas. El concepto de vida también se utiliza de forma esporádica. Una informante dice que después de las 24 semanas un feto ya está formado, es una vida, pero otra dice que el feto es una vida desde el principio. Pues no hay tanta, pero se usa este concepto. Aquí tenemos un poco de un ejemplo de mujeres que tratan de desarrollar un discurso sobre el desarrollo fetal, ¿no? Te dicen que no está creado y a las 14 semanas sale en vídeo que sí, que tiene manitas. No es que esté formado, pero cuando fue una ecografía se veía una cabecita, se veían unas manitas, unos pies y que ya latía y todo. Entonces te da un poquito más de cargo de conciencia. Aunque no esté formado, él ya empieza a latir, él ya empieza a sentir. Ya está un poquito formado, ¿no? No está formado, pero está un poquito formado. Un poco por dentro también. Está allí y es una vida más.
Recordemos que las personas que entrevisté estaban decididas a interrumpir de todos modos y eran firmes en que era lo que querían y era lo correcto para ellas y para sus familias. Reconocieron estas contradicciones y le dieron sentido matizando las moralidades. No lo veo como un asesinato, pero sí que lo veo como mi hijo. Es como que es algo mío. Desde que te quedas embarazada, sientes al bebé. Algunas son más explícitas sobre su necesidad de sentirse tranquila. Esta señora, Desiree, se sintió mejor con los dilemas morales de su aborto cuando una amiga, al verla angustiada, le dijo que lo que le iban a retirar no era un bebé, sino era un feto. ¿Verdad? Cambiar la etiqueta ya la tranquilizó. Esta frase también me parece muy explicativa. Un cachito de carne no parece tanto, yo tampoco. La tecnología también entra en este ensamblaje complejo. Melanie, una ama de casa de 30 años que vive en Madrid, tiene un hijo y está realizando una interrupción del embarazo en la semana 7-8. En el pasado tuvo una en la semana 15 y me cuenta lo triste que fue buscar su aborto anterior, como estaba de 15 semanas, al principio había planeado llevar el embarazo a término. En esta ocasión ya le habían realizado una ecografía, en semana 12 ya habían visto, le dice, lo vimos cuando realizó la interrupción, en cambio este aborto es a la semana 7-8, entonces una célula minúscula. Durante el embarazo que sí llevó a término, vio lo que llamaba algo en miniatura, pero formadito. Voy pasando rápidamente porque si no me voy de tiempo. Aquí siempre es Melanie que dice, como he tenido un bebé, yo lo he visto la semana 20, me da mucha, o sea, yo a la 22 no, y en más de 15 ya no abortaría. Y está formadito ya, en miniatura, pero está formadito. Un poco de discusión. Hay datos aquí que pueden respaldar un argumento de antropología feminista sobre cómo las retóricas del movimiento antiaborto han tenido éxito en imponer un discurso público sobre el feto como vida y potencialidad completa desde el principio, haciendo hincapié en algunas ideas comunes y extendidas sobre el feto, como la idea que el embarazo es una línea recta desde la concepción hasta el nacimiento. También mediante la intensa publicidad de este discurso, lo que parece ser más poderoso es el discurso visual, ya que las mujeres en nuestra muestra hablaron más sobre el desarrollo del cuerpo fetal, que no hablaron de ADN, de genética, no hablaron de la posibilidad cada vez más de poder empujar los límites de la viabilidad hasta abajo con las tecnologías de la terapia intensiva neonatal. Esto lo mencionó una señora. No evocaron debates sobre si los fetos pueden sentir dolor, por ejemplo. Y lo que me parece más importante es que todas estas mujeres continuaron con su decisión de abortar. Así que, pues, las personas pueden tener un conjunto de preocupaciones morales, pero estas no se entienden en un vacío ni llevan a la acción, sino que fomentan un sentido de culpabilidad. Entonces, como conclusiones, la confluencia de los plazos y de supuestos legislativos, las representaciones, creencias sobre el embarazo y el aborto, y los mundos morales y el desarrollo tecnológico, todos contribuyen a deslegitimar práctica entre lo reproductivo y lo sexual, en este caso reproductivo, y crear jerarquías dentro de estas. Y una parte de este trabajo moral de creación de jerarquías y de límites se basa en la idea del feto como un ser cuya característica ontológica más relevante es su capacidad de evolucionar desde la célula totipotente al bebé a término sano. Y con esto ya he terminado y os doy las gracias esperando no haberme pasado mucho de tiempo. Muchas gracias, Julia. Abrimos, como siempre, un momento de comentarios o de preguntas o de discusiones. Yo empezaré también para bueno, a dar tiempo a que la gente piense. Julia, la decisión de entrevistar gente entre 22 y 41, ¿fue una decisión o no? No había anteriores ni posteriores. No, Ujú. no. Interesante esto, que no hubiese anteriores y posteriores, ¿eh? Sí, sí, no, nosotras no pusimos obviamente ningún límite de edad. Nos lo pueden, que no había menores.
en nuestro Mm. muestra. No, Claro, pero menores, señoras porque de por lo que 18. sí, pero por lo que yo recuerdo, una mujer de 16 años también puede abortar sin consulta Sí. parental. O sea que en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, la mayoría de edad estarían los 16 años, ¿verdad? De alguna manera, ¿no? Sí, sí, y es interesante que hablarlo aquí, por esto lo quise mencionar, que en un seminario que trata de edades es importante acordarse que cuando se reformó la ley, obviamente viniendo de una propuesta conservadora, el proyecto de reforma que propuso Gallardón era un proyecto muy ambicioso y muy Totalmente. restrictivo. ¿Y quién pagó al final? Las chicas de entre 16 y Claro. 18 pagaron ellas. O Sí, sea, sí, sí. fueron al final el colectivo que salió penalizado de esta reforma, cuando de entre todo esto vaivén político, esta reforma finalmente se llevó a cabo de forma limitada. Entonces Mm. fue así. Pero no, por razones de muestra sí, de muestra, se iba de 18 para adelante, pero no había límite superior, pero al final, pues esas fueron las edades. A veces se construyen Claro. así los conjuntos casualmente. Ujú. Julia, cuando tú haces referencia al hecho de que a partir de 1900, no sé cuánto, 99 o 90, no me acuerdo ahora, existe la cirugía fetal en España, digamos, ¿cuál sería la relación que deberíamos hacer entre esto y la interrupción voluntaria del embarazo? Digamos, la posibilidad de acceso a la cirugía fetal, digamos, ¿no? Y entiendo que a subsanar cuestiones subsanables en un feto muy tempranamente, para decirlo de alguna manera, ¿no? ¿De alguna manera se apeló a ello como forma de oposición a la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 22 semanas o no? No, yo realmente lo pongo siempre para que porque creo que todo lo que se hace con los fetos, Mm, diagnóstico prenatal, uso de ecografías dentro del hospital, ecografías fuera del hospital, porque las ecografías también se usan como experiencia del embarazo. Yo creo que contribuye a crear una cultura visual y un entorno sociocultural de la fetalidad. Y yo siempre pongo este landmark del 1999 porque eh, la cirugía fetal es como la parte más puntera de toda la medicina fetal. mm, mm, Entonces es un punto que hace que las personas se den cuenta de que la investigación ya era muy puntera hace ya casi 30 años, mm, y que entonces pues la cirugía fetal se sustenta en la medicina fetal, en la ecografía, en el diagnóstico antenatal. Entonces esto nos da la idea de cuánta investigación y cuánto trabajo ha ido allí. Pero ya. en realidad la relación mm, no, que yo sepa, no se ha usado particularmente. Sí que Es decir, en no la ha mejorado la interrupción voluntaria del embarazo eh, en relación con esto de ninguna manera, digamos, ¿no? yo no, mira, es una pregunta interesante porque yo no lo he mirado, lo tomo como landmark, así para, Ya. Mm, mm, como mm, mapeamos, mm, mapeamos el tiempo, el contexto. Pero sí, ahora me has puesto la mm, pulga en la oreja, como se suele decir. ya. Ahora miraré. No, lo digo porque parece interesante esto, ¿no? Digamos, bueno, ¿qué relación podría haber en esta cuestión, ¿no? Y me parece muy interesante esto que señalaste digamos, esta no necesaria relación directa o vinculación estricta entre cuestiones de tipo o autocuestionamientos de tipo moral o ético y la decisión, ¿no? Mm, Me imagino que cuando alguien va decide hacer, digamos, cuando uno está en una clínica para interrumpir el embarazo, todas estas cuestiones se las ha súper pensado, ¿no? Entonces, en ese sentido, te pregunto, ¿se hicieron algunas entrevistas en un estadio anterior de la mm. decisión?
Es decir, cuando no. la gente, ¿no? Porque claro, una vez dentro ahí, mira, chica, Mm, no sé si habrá algún pánico escénico lo suficientemente paniqueante como para largarte una vez que has decidido ir, digamos, ¿no? mm, Entonces, porque quizás esta cosa más moral y más ética podría suponerse que surge antes. antes de ir ahí, ¿no? Sí, no, Bueno, eran todas señoras que para poder hacer luego la comparación entre países, mm, el protocolo era que las señoras se encontraban en la clínica y cuando iban a la clínica normalmente era porque iban a interrumpir. Entonces, esa parte no la tenemos, pero es interesante, por ejemplo, había esa señora que decía que estaba muy angustiada mm, y relata que dice, claro, luego yo estaba muy angustiada, luego vino mi amiga a casa y me bajó un poco la angustia haciéndome este trabajo de fronteras entre las categorías del vivente. No es un feto, no es un bebé. Entonces, a mm, veces, según un poco la ganas de hablar que tenían, te contaban un poco lo que había sido el proceso previo de la decisión y la justificación. Esto también yo creo que metodológicamente es interesante porque cuando tú estás haciendo entrevistas en una clínica o en cualquier entorno de salud, por mucho que le expliques a las personas que no eres médico, que no eres parte del, no eres personal, siempre piensan que lo eres, un poquito. Y, sí, y además en el tema del aborto, la gente muchas veces tiene que ir a hablar con muchas personas para poder tener la interrupción. En esa época tenías que ir a recoger un sobre y luego una carta de pago. Entonces, a veces quizás me hablaban de sus dilemas morales porque creían que era la respuesta adecuada. Eh, y esto me parece muy interesante porque mm, que lo piensen realmente o que no lo piensen y me lo quieran decir para quedar bien y para dar la respuesta correcta, ambas cosas son con un interesantes. dato, Porque ambas no, cosas. es como quizás me lo están enfatizando, pero si me lo están enfatizando significa que piensan que es extremadamente importante mostrar que hay una especie de conciencia, arrepentimiento, no tomarse esto a la ligera. Por esto yo digo que, que la fetalidad al final está vinculada con la moralidad aquí, porque no me vienen a hablar de sus costumbres sexuales o afectivas, me vienen a hablar de lo que han pensado con respecto a al desarrollo fetal. No estamos yendo, ¿no?, de un orden del discurso a otro. Sí, sí. Julia, y dos cosas más. ¿Viste alguna diferencia en cuanto a territorialidad entre ellas o no? Eh, Hay menos entrevistas para Bilbao que para muchas más para Madrid, entonces es un poco difícil. Pero en Madrid, claro, hay más presencia del movimiento antiaborto, entonces esta parte sí, mientras en Bilbao no hay manifestantes. Entonces había como un poco, a veces ya menos. Mm. Y cuando la última, cuando tú hablas de señoras, ¿es una situación que tiene que ver con la forma en que el personal Sí, sanitario llama a estas mujeres? sí, O sea, o de alguna manera uno debería pensar que todas tienen uniones no. convivenciales, legales y toda esta pesca? Me sale el señoras porque en todos los entornos de salud donde he estado, dicen, o sea, sobre todo esto, las pacientes eran todas señoras, independientemente de su estatus, se me ha quedado pegado, no me lo quito desde hace años. No sé si a vosotras otras os ha pasado, pero pero no, eran personas en pareja, personas sin pareja, todas, todos los estatus. De hecho, creo que ni le preguntábamos si estaban casadas o no. En el tablet, en el cuestionario sí que lo decían, pero en la entrevista no. Vale, vale. Fantástico. Veo que nadie ha levantado la mano ni ha mandado, me parece, ningún mensaje al grupo pidiendo la palabra, así que muchísimas gracias, Julia. Tenemos un cambio de programación. Alex, que es la persona que tendría que venir bueno, tendría que hacer la presentación ahora, ha tenido un problema de malestar importante que no le ha permitido venir o, bueno, presentarse. O sea que vamos a pasar directamente a Ana Cerezuela,
Ana, acuérdate por favor de mencionar si tienes, si estás de acuerdo en que se grabe y también presentarte, Eh, tú misma acerca de lo que estás haciendo y demás. Y bueno, estás empezando a la hora que hubieras empezado, o sea que Perfecto. Vale. así como So- milagrosamente ajá. hemos ajustado los tiempos de manera tal. Ana, se ve perfecto, ¿eh? Vale, perfecto, eso es lo que iba a preguntar. Muy bien, bueno, perdón por este momento incómodo. Y nada, muchas gracias a Diana y a Bruna por organizar este seminario y por invitarme. Estoy de acuerdo con que se grabe. Yo soy Ana Cerezuela, soy parte del grupo AFIN desde 2021 y soy estudiante de doctorado de primer año. Acabo de empezar este proyecto de tesis, pero bueno, esta presentación me ha servido un poco para ordenar todo lo que he estado haciendo este tiempo, pero concretamente voy a presentaros los resultados de un proyecto de investigación que llevamos en AFIN, en un hospital, en las consultas de cribado de riesgo de primer trimestre de embarazo en un hospital de la región de Murcia. Ahora os contaré un poquito más. Así que, bueno, el, como decía, ¿no? Voy a presentar resultados de un proyecto em, que forma parte de todos los que se llevan a cabo desde AFIN sobre salud reproductiva, entre otras cosas, que lidera Diana y que forma parte de un proyecto todavía más amplio en el marco de la red RICORS Summit de Centros de Investigación en Salud Materno-Infantil de centros de todo el Estado español que lidera Elisa Yurba. Este trabajo tenía como objetivo inicial, sobre todo, conocer las experiencias y el recorrido de las personas cribadas con riesgo medio o alto de desarrollar preeclampsia, que es una de las enfermedades más frecuentes del embarazo, que afecta aproximadamente el 5% de gestaciones en España. Entonces, la idea era entender el impacto de esta enfermedad en las vidas y rutinas de quienes la sufren, en el bienestar de los profesionales que las atienden y también evaluar la relación que se da entre ambas partes. Entonces, dentro de este proyecto, pues ha habido un análisis de cómo se construye socialmente el riesgo obstétrico en estas interacciones entre pacientes y profesionales durante la atención prenatal y cómo esto pues, afecta a la toma de decisiones justamente en el ámbito de la salud reproductiva. Un poco por contextualizar a nivel metodológico, es un estudio etnográfico que incluye observaciones en espacios relevantes del hospital, muchos espacios, pero bueno, sobre todo me voy a centrar en la consulta de cribado de 12 semanas, y también entrevistas a 24 profesionales en un hospital de la región de Murcia. No me voy a detener mucho aquí, pero sí que, bueno, por enmarcar en un contexto este y los otros estudios de lo que estamos hablando hoy sobre los procesos reproductivos y las experiencias de las mujeres en las instituciones médicas, en las presentaciones de mis compañeras yo creo que ya ha quedado patente, ¿no? Que en las últimas décadas ha habido en España y en el mundo una relativa ampliación de los derechos reproductivos, se busca cada vez más incrementar la autonomía de las mujeres en decisiones sobre su salud sexual y reproductiva, aunque bueno, también hemos visto que no está garantizado ni en todo el mundo ni en todas partes. Pero bueno, sí que ha habido avances legislativos, se ha despenalizado el aborto, el acceso a la contracepción se ha facilitado, también se ha reconocido el derecho a parto respetado, las bajas menstruales que comentaba Vane también. Ha habido, ¿no? Se ha generado un debate público sobre la violencia obstétrica, específicamente en Murcia, porque creo que es, o sea, por quienes no conocéis, ¿no? Este contexto, son procesos que han adquirido en los últimos 5 o 6 años una relevancia social y mediática. Esta es una región con una de las mayores tasas de natalidad del Estado y también es una de las regiones en las que hay una mayor percepción subjetiva de haber vivido violencia obstétrica. Entonces hay una conversación activa dentro y fuera del sistema sanitario sobre la necesidad, ¿no? De garantizar estos derechos reproductivos. Concretamente se habla mucho, ¿no? Del acceso al aborto y al parto respetado en el debate público local. Entonces, bueno, en general que se ha vuelto algo crucial analizar cómo se están concretamente implementando estos derechos en la práctica dentro de las instituciones médicas y también cuáles son las limitaciones. Para abordar los desafíos en la atención a la salud reproductiva desde una perspectiva antropológica, es
muy importante hablar sobre riesgo, incertidumbre y peligro, que son estos tres conceptos que he estado machacando el último tiempo. Entonces, bueno, os voy a dar un pequeño pica pica de teoría y de las cosas que he aprendido en este proceso, sobre todo partiendo de la idea del riesgo como algo que no es un concepto objetivo, sino algo que se construye socialmente y que varía según el contexto cultural. La literatura antropológica analiza cómo las sociedades seleccionan de entre todos los peligros inherentes a la vida cotidiana. Las sociedades seleccionan algunos como importantes para convertirlos en riesgos, y esta selección refleja los sistemas simbólicos, las clasificaciones, las relaciones de poder entre diferentes grupos. Se ha teorizado desde las ciencias sociales el hecho de que vivimos en la sociedad del riesgo, ¿no? Como un contexto donde la conciencia de peligros e incertidumbres es algo central. Es una sociedad en la que el desarrollo científico se ha destinado mucho al control de los riesgos y la prevención de los riesgos, pero también ha generado nuevas formas de incertidumbre, y en la que, pues, como digo, el riesgo se convierte en un elemento clave para la organización social y para la toma de decisiones también. Entonces, dentro de este contexto, también la biomedicina ha adoptado la minimización del riesgo como un principio organizativo central. Esto implica la creación de perfiles de riesgo a través de cálculos de probabilidad que clasifican a las personas en categorías de alto, bajo, medio riesgo, que es una categorización que no solamente impacta cómo experimentan la atención médica, sino también, pues, cómo se ven a sí mismos. Es un proceso de subjetivación. Y esto también ocurre en el contexto de la salud reproductiva. Esta forma de gestión biomédica de la incertidumbre convierte el embarazo en un proceso de gestión del riesgo para las personas gestantes y los equipos médicos que las atienden, que utilizan tecnologías como la ecografía, de la que acaba de hablar Julia bastante, que permiten también la detección cada vez más temprana de los riesgos. Entonces, dentro de este modelo médico de manejo del embarazo hay un pilar fundamental, que es la construcción del riesgo asociado concretamente a los procesos reproductivos, ¿no? Como procesos que son frágiles en sí mismos. Hay una idea que creo que es común en los discursos cotidianos y en los discursos biomédicos, que es esta idea de que el embarazo es una etapa intrínsecamente vulnerable. Es decir, esto bueno, se corresponde, ¿no?, con una representación del cuerpo gestante como un cuerpo desviado, inevitablemente, ¿no?, de la norma, y por lo tanto que está siempre expuesto a todo tipo de riesgos y peligros. Se establecen a partir de aquí normas morales también que legitiman, pues, toda una serie de mecanismos para el control de las conductas reproductivas, que son mecanismos de gobernanza reproductiva, que hemos hablado mucho de esto aquí. Y en el contexto de esta sociedad del riesgo, la gestión de la salud durante el embarazo se convierte en un aspecto central de la ciudadanía reproductiva, donde las mujeres son responsables no solamente de su salud, sino también de la de sus futuros hijos. Hay mucha literatura muy interesante sobre estas llamadas políticas de la responsabilidad materna, que es, ¿no?, esta idea de que las mujeres son responsables de la salud de las generaciones futuras, lo que produce unas normas muy atravesadas por el género de autorregulación y autocuidado, con implicaciones sociales profundas y también ramificaciones temporales muy extensas. A partir de aquí, bueno, os voy a presentar los resultados de este trabajo de campo. A través de algunas escenas, ¿no?, documentadas en el trabajo de campo, es posible comprender, ¿no?, estos matices y desafíos de la conversación sobre el riesgo que ocurre durante las consultas de ecografía gestacional en el primer trimestre de embarazo. Ahora os contaré un poco qué tiene de particular esta consulta. Pero bueno, son espacios sociales complejos en los que, pues, conviven las consideraciones médicas sobre el riesgo con las implicaciones emocionales y sociales de este primer encuentro visual y auditivo también con el feto. Y es una complejidad que también se manifiesta en forma de tensiones y estrategias comunicativas para abordar de manera compartida los riesgos y las incertidumbres que se dan en este momento, y las posibles decisiones a tomar en función de los resultados de la ecografía, que no olvidemos que pueden ser buenos, malos o regulares.
Bueno, antes de pasar a enseñaros esta viñeta, ¿no? Como contexto para las personas que no conocen este sistema o no han pasado por el sistema, cuando una persona se queda embarazada, al menos en la región de Murcia, pero me consta que en muchas otras comunidades españolas, el protocolo estándar es pues, que tiene una primera cita en su centro de salud con una matrona que da recomendaciones iniciales y también recoge información a través de analíticas y cuestionarios para la detección de riesgos y a partir de ahí las personas son derivadas al hospital para la ecografía, que es el cribado combinado de riesgos como parte de un protocolo estándar. Esta ecografía de la semana 12 es un momento clave en el primer trimestre de embarazo, porque tiene el objetivo médico de evaluar pues un montón de cosas, ¿no? El proceso de gestación, pues se confirma que el feto tiene latido, se confirma que está implantado donde toca, se identifican riesgos como las anomalías cromosómicas, malformaciones, preeclampsia, diabetes gestacional, hipotiroidismo, riesgo de parto prematuro. Hay como la evaluación aquí se da la evaluación de más de 40 marcadores anatómicos y bioquímicos para calcular a través de un algoritmo el nivel de riesgo obstétrico. Entonces, aparte de esto, mientras esto está sucediendo, la ecografía es también un momento que combina esta evaluación de riesgos con el primer encuentro social y familiar. De hecho, para muchas familias es una consulta que marca un hito del embarazo con mucha carga emocional. Es común, creo que todas conocemos, casos de personas que eligen no anunciar su embarazo hasta que cruzan justamente el umbral que marca esta ecografía. Entonces, bueno, las observaciones fueron una oportunidad fantástica para documentar muchos ejemplos de cómo estas imágenes fetales pueden evocar toda una vida social proyectada en este futuro individuo. Os voy a leer esta, que es solo una de muchas. Leo. Una pareja heterosexual y un auxiliar de enfermería entran en la habitación. La mujer es acompañada a la camilla. El médico se presenta junto con la residente y explica la ecografía. Uy, perdón. Vale. ¿Dónde estoy? Vale. Explica la ecografía. La residente menciona el cálculo de riesgo y la pareja masculina de la paciente dice que hicieron una prueba de ADN fetal que salió con un riesgo bajo. Lo hicieron a pesar de no estar cubiertos por la seguridad social porque les preocupaba la trisomía 21. La paciente se tumba en la camilla visiblemente nerviosa. La residente le pregunta por el sexo y el nombre del bebé. La paciente dice que es una niña según la prueba de ADN y le dice el nombre. La residente comienza la ecografía. La paciente menciona nerviosa que espera que se confirme que el feto tiene latido. Los pacientes comentan la diferencia con respecto a la ecografía que hicieron en la semana 8. Comentan, está enorme. El hombre intenta comprender la imagen. Esto, dice textualmente, si fuera un niño tendría una pichica por ahí, ¿no? El médico y la residente responden que todavía no. El médico señala el hueso nasal para tranquilizar a los pacientes sobre el riesgo de trisomía 21, porque la ausencia de hueso nasal es uno de los marcadores de este riesgo. Entonces la paciente se ríe y dice, Napia tiene, se parece a su madre. El acompañante hace preguntas intentando leer la imagen. La residente indica, estas son las manos, este es el estómago. El hombre se ríe y dice, tiene barriga, como yo. Entonces es una situación que ilustra, ¿no?, cómo coexisten las ansiedades que tienen que ver con la salud del embarazo y la emoción por el primer encuentro con el feto, porque vemos cómo la pareja al mismo tiempo muestra una gran preocupación por estos posibles riesgos genéticos, pero también expresan a través de esta búsqueda de parecidos un deseo de conectar con ese hijo o hija que esperan. Y vemos también cómo la habilidad del médico para traducir la imagen fetal a partes del cuerpo reconocibles ayuda a esta construcción y reconocimiento social del bebé. Entonces es un momento de incertidumbre que se entrelaza con la construcción social de esta persona fetal y las expectativas familiares. Por otro lado, ¿no?, en el otro lado de esta ecuación, los profesionales de la salud desempeñan un papel dual en las consultas de ecografía del primer trimestre, porque por un lado realizan esta evaluación técnica compleja para determinar el riesgo obstétrico y por otro también hacen como de maestro de ceremonias, ¿no?, en ese encuentro social y familiar de la familia con el feto. Entonces tienen que equilibrar, ¿no?, esta necesidad de concentración y la carga de responsabilidad, ¿no?, de realizar esta prueba con pues, las demandas y expectativas de las personas gestantes y sus familias. Que esto muchas veces los profesionales lo percibían, ¿no?, estas demandas como un obstáculo para su trabajo. Aquí hay un ejemplo que si yo creo que voy bien de tiempo, lo puedo leer.
Bueno, en realidad, os lo resumo, básicamente lo que habla es como de este contraste, ¿no? De tener que estar muy concentrado y que las personas no estén como señalando, ¿qué es eso? Qué bonito, está muy grande, ¿no? Es básicamente el contrapunto del ejemplo que acabamos de ver desde el punto de vista de los profesionales. Y esta obstetra lo que comentaba es que se sentía un poco en un brete intentando como estar concentrada, no ser borde, y compaginarlo todo. Pero bueno, también dentro de este malestar también establecen estrategias comunicativas, que es uno de los resultados, ¿no? Para participar en este ritual familiar, y al mismo tiempo informar sobre los riesgos, facilitando también que las personas se sitúen en las categorías biomédicas de riesgo y asuman, ¿no? Esa preocupación compartida por los riesgos obstétricos con la institución biomédica. Uno de los argumentos que hago cuando hablo de estos resultados es que las decisiones que se toman durante el seguimiento obstétrico se estructuran a través de negociaciones por el poder, que por un lado es el poder de decidir y por otro es el poder de saber sobre lo que se está decidiendo. Entonces os quiero leer esta viñeta que es un poco larga, pero ilustra esta brecha comunicativa que hay entre el conocimiento experto sobre los riesgos y el conocimiento que procede de las memorias corporales y las biografías de las personas atendidas. Esto es en una consulta con una paciente que fue derivada a este hospital por un riesgo alto de trisomía 21 y a la que se le había propuesto hacer una amniocentesis. Entonces, una consulta que también ocurrió durante el primer trimestre, pero está específicamente, especializada en patología. Leo. Al entrar, la paciente pide a la doctora que le explique en qué consiste la prueba. La doctora le explica que la prueba consiste en pinchar la placenta para extraer material genético que se utiliza para estudiar los cromosomas del bebé y confirmar o descartar la trisomía 21. Añade que la prueba conlleva un riesgo del 1% de perder el embarazo, que ella aceptará firmando el consentimiento si desea someterse a la prueba. La paciente parece tener dificultades para interpretar las cifras de probabilidad. Le han dicho que su riesgo de trisomía 21 es de 1 en 9 embarazos. La doctora intenta ayudar a sopesar los porcentajes. Utiliza un ejemplo. Si hay 9 bolas azules y una roja en una bolsa y metes la mano en la bolsa, hay una probabilidad de 1 en 9 de que cojas la bola roja. La paciente pregunta si eso se considera una probabilidad alta. La obstetra dice que hacerse la prueba tendría sentido a nivel numérico, ya que la probabilidad de que su bebé tenga trisomía 21 es mayor que la probabilidad de perder el embarazo. Pero añade que ella tiene la última palabra. La paciente, como si de repente se le ocurriera algo nuevo, pregunta si cabe la posibilidad de que el bebé esté sano. La doctora dice que sí, que si estuvieran seguros de que lo tiene, no le harían la prueba. Le pregunta si tiene más hijos. Ella responde que perdió su último embarazo a los 8 meses. Claro, la experiencia previa de la paciente que sufrió una pérdida de embarazo a los 8 meses añade una dimensión que las cifras no pueden transmitir de ninguna manera, que es un riesgo de un 1% de perder el embarazo, pero adquiere un significado completamente diferente para una persona que ya ha sido ese 1%, ¿no? En otra ocasión. Entonces, esto nos habla pues, de la necesidad de incorporar todos estos otros significados que se escapan de lo médico a la conversación sobre los riesgos. ¿Qué ocurre? Que en las conversaciones sobre riesgo, algo que observamos es que dentro de las limitaciones materiales y temporales de la consulta, que dura 15, 20 minutos en general, los profesionales establecen prioridades a la hora de dar información, ¿no? Y a la hora de usar este tiempo. Que generalmente se suele considerar que la información prioritaria es aquella que asegura que la persona va a querer participar en la gestión de su salud, es decir, adherirse a las recomendaciones, tomar la medicación, asistir al resto de citas. Entonces, dentro de estas negociaciones, la categoría de paciente de alto riesgo emplaza a las personas en un lugar de mayor desventaja y de mayor vulnerabilidad. Como no existe una línea clara, un consenso claro sobre dónde empieza y termina lo normal y lo patológico, los perfiles de riesgo pues, generan un amplio espectro de posibles emplazamientos entre un lugar y otro, ¿no? De esta clasificación. Em, entonces, bueno, como conclusiones, ¿no? Son resultados que, volviendo al principio, desafían esta idea de que el riesgo es una entidad puramente objetiva, refuerzan la necesidad de un análisis antropológico que tenga en cuenta estas dimensiones sociales, culturales, políticas, emocionales del riesgo, especialmente en el ámbito de la reproducción. Los ejemplos que hemos visto pues hablan de cómo el uso de tecnologías, ¿no? Como la ecografía transforma la experiencia del embarazo en muchos sentidos, pero también la convierte en un proceso de gestión del riesgo, influye en las expectativas sociales y culturales sobre el embarazo y también sobre el feto,
Y bueno, son resultados que ponen en evidencia que el foco creciente en el riesgo, en un sentido puramente biomédico, podría potencialmente desplazar otras perspectivas y experiencias de la atención médica y obstétrica. Bueno, son resultados que sugieren pues que convendría un enfoque multidisciplinar de la atención sanitaria para capacitar a las personas para la toma de decisiones informadas sobre su salud, sus procesos reproductivos, con independencia de su estatus de riesgo. De las observaciones, los ejemplos que hemos visto y otras, se desprende la importancia de integrar esta dimensión emocional en el discurso sobre el riesgo obstétrico y desarrollar estrategias para la comunicación eficaz y culturalmente sensible. Esto, bueno, este pantallazo es de la publicación AFIN, la número 148, que hicimos entre, bueno, varias personas del grupo, juntando resultados de varios campos de este proyecto de preeclampsia que os invito a mirar. En la web de AFIN se puede encontrar la publicación AFIN y también el depósito digital de la UAB, si tenéis curiosidad por ahondar un poquito más en este proyecto. Y ya está, yo creo que con esto os dejo que preguntéis lo que queráis. Muchas gracias, Ana. Muy interesante la presentación. Yo, mientras Sí. la gente va pensando si quiere preguntar algo, voy yo a hacer algunas preguntas. Em, ¿Se hizo la prueba o no? Al final, la mujer. Pues la verdad, no lo sé, porque fue un caso. Ay, no sé cómo Era dejarme muy aquí. confuso esa explicación que le estaban dando. Era Claro. muy confusa. 1 en 9, pero era menos, pero más. Te juro que tendría que mm, volver a ver lo que has puesto para entenderlo, ¿viste? Yo realmente creo que, ¿no? No, la verdad, en el caso este concreto, yo el recuerdo que tengo, no sé si estoy confundiendo casos, pero me parece que era este. O sea, esta mujer acabó en las escaleras del hospital llorando y sin saber qué hacer y bueno, con un corrillo de ginecólogas y matronas intentando como, Pero nada, le dieron además, cita le en habían otro momento. preguntado si quería, si no quería tener un hijo con trisomía 21, porque esta es otra cuestión, ¿no? Mm, Digamos, hay gente que no le, bueno, no sé, hay gente que está adoptando claro, niños con trisomía 21, no sé cómo decirlo, ¿no? Se claro. da por hecho qué, es decir, porque la idea cuál era, te quiero informar con precisión, para que si decides tenerlo, te prepares para eso, o sea, ese sería un poco el objetivo. Mira, es que es una viñeta muy larga, además súper interesante porque salieron muchos temas. Salió este tema también, ¿no? Como que la conversación era también en un momento dado fue, pero tú interrumpirías esta gestación si le diese positivo o no. ¿Eh? Y claro, a partir de ahí, súper interesante porque tampoco había como un acercamiento en la comunicación, o tampoco yo tuve la sensación de que se estuviesen entendiendo en ese momento. La mujer preguntaba si con esa prueba se podía saber, básicamente en palabras llanas, cómo de discapacitado iba a ser el bebé. Porque Bebé, claro, 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 claro. porque Claro, en porque función de eso, la pregunta si la posibilidad de que sea sano también existe me parece claro, maravillosa, ¿no? Para uno de un libro, ¿no? Es decir, además claro. de esto, puede ser que sea sano o no, ¿no? Claro, claro, Sí, ese es el tema, ¿no? Que es como toda la conversación sobre todo lo que puede salir mal, como que se olvida, ¿no? De ese claro, claro. porcentaje en el que no pasa nada, ¿no? En el que, No, no, entonces, impresionante. sí, es un. No sé si se Ahora, hizo la prueba al final, ¿eh? no, 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 esto es no una llegué a enterarme. de cotilla, digamos, ¿no? Porque Sí, para sí, sí, la antropológica tenemos suficiente, pero digamos, para completar el cotilleo, ¿no? sí, No, sí, sí. la que pensaba, ¿no? Es esta idea que, bueno, que yo creo que nos da vuelta a muchos, bueno, y a mí sobre todo, digamos, porque he visto más evolucionar la cuestión médica, ¿no? Es decir, yo no sé si tú tienes la sensación, después de haber pasado tantos meses en el hospital, ¿no? O bueno, como Julia y demás, que parece que se dedica más tiempo a la posibilidad de riesgo que a la enfermedad en sí misma, ¿no? Ujú, Es decir, yo lo mm, pienso, por ejemplo, en la atención de mi propia salud, ¿no? Es decir, yo he dedicado más tiempo y más recursos al riesgo, ¿no? A la posibilidad del riesgo de tener problemas cardiovasculares, a la posibilidad del riesgo mm, de que, por suerte, digamos, todo se ha dicho, claro. a las, ¿no? Eh, Ujú, y por otro lado, me parece interesante esta idea, ¿no? De, bueno, a lo mejor es un delirio mío, ¿no? De que, por un lado, empezamos a bajar los riesgos a partir de lo que la medicina propone, digamos, y muy bien propuesto, por otra parte, porque se han encontrado cosas que no teníamos ni idea.
y por otro lado empiezan a crecer riesgos por todas partes de otro tipo, ¿no? La emergencia climática, ¿no? Es decir, es Mm. como que somos la sociedad del riesgo, ¿no? Es decir, pareciera ser que Mm. como que, ¿no? ¿Esa es tu sensación también o es un delirio mío ahora mismo? No, no, completamente. Además, bueno, sabes que estamos ahora en otro proyecto que tiene que ver con la emergencia climática y la exposición ambiental, y ahí es como que se solidifica todo esto que cuando hablamos de los riesgos médicos, ¿no? Hasta ahora estaban como muy centrados en el cuerpo y en el momento del embarazo, y bueno, y concretamente, ¿no? En el desarrollo fetal, pero bueno, hay como muchos estudios que están hablando de que es inescapable, ¿no? Los microplásticos y los disruptores endocrinos y el agua y la comida y el aire contaminado y como que al final, por eso es interesante, ¿no? Hablar de qué significa como en lo moral, ¿no? Este riesgo en el proceso de embarazo, porque hasta ahora teníamos muy claro que eran las mujeres embarazadas las que tenían que ocuparse de que las enfermedades acabasen en ellas, ¿no? Y que no pasasen a su descendencia, pero ahora hay como un cuestionamiento cada vez mayor, sobre todo porque o sea, hay tantas cosas a nuestro alrededor que se supone que son, o sea, se supone no, que son riesgos, porque lo ha dicho la ciencia, que ya no puede ser responsabilidad de una sola persona evitarlos, porque son inevitables, ¿no? Sí, sí. Entonces sí, completamente, como que no sé cuál es la, la resolución más allá de entender que son responsabilidades colectivas, ¿no? Sí, sí, lo Que, que pasa es que son responsabilidades colectivas, pero que no se terminan asumiendo como tal, ¿no? Y yo me claro, planteaba, escuchándote ahora, y bueno, y mm, siguiendo un poco las presentaciones, ¿no? Es decir, nosotros venimos hablando del eugenismo y la cosa mm, antigua del eugenismo, y bueno, ¿no? Todo este tipo de cosas, pero a mí me parece que a diferencia de lo que uno podría esperar a partir del movimiento feminista, etcétera, etcétera, es decir, el eugenismo vigente, que yo creo que sigue existiendo, digamos, no ha hecho sino incrementar las responsabilidades sobre las mujeres. Ahora, mm, o sea, no solo ya no, da igual si tú te cuidas a ti misma. El problema es si eres capaz de cuidar al hijo o mm, hija, y no solo durante el embarazo, porque luego, hasta los 40 claro, años más o menos, ¿no? Digamos, esta es un poco la cuestión. Es decir, mm, pareciera que es contradictorio esto con, bueno, un cierto empoderamiento femenino, con el feminismo y mm, demás, ¿no? Digamos, ujú, sí, porque hay como una hiper mega responsabilidad, ¿no? Que esto mm, que tú dices, ¿no? Las mujeres claro, tratando de no usar perfume, y de no maquillarse, de no teñirse el cabello y de no comprar jabones para la ropa que no sé qué, no sé qué, no, por el bebé, digamos, ¿no? Y mm, luego si le dan comida ecológica o no sé qué, y es mm. como tremendo, ¿no? Claro, por el bebé y ya, bueno, me voy a otro proyecto, pero por el bebé y por el mundo en el que vivirá. Que eso también, o sea, como que es bastante tremendo, ¿no? Si ves quién se está encargando de comprar la comida eco y quién se está encargando de lavar los pañales reutilizables, o sea, que hay como una brecha de género que está clarísima y que también tiene que, pero que si nos vamos a otra vez, ¿no? Al seguimiento del embarazo o a la reproducción asistida, también lo vemos, ¿no? La persona que tiene que decidir, ¿no? En todos estos procesos, ¿no? Con esta idea de ¿no? Con este encuadre supuestamente feminista de es tu cuerpo, es tu decisión. Bueno, pero es que, claro, ya son tantas decisiones que no solamente y que tienen un juicio, hagas lo que hagas, ¿no? Porque afectan a tu descendencia y además a tus nietos y a tus tataranietos, porque así es eso es lo que estamos descubriendo, ¿no? Con los estudios epigenéticos Claro, que, sí, sí. bueno, no hay, bueno, Sí, 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 yo que, por ejemplo, cuando ahora leo, ¿no? La, eh, ya cuando tu abuela estaba embarazada, ya estaba ahí, no sé qué, yo que soy abuela ahora digo, ostras, sí, qué responsabilidad, ¿no? Porque sí, 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 no, sí, ya no de tus hijos, que bueno, uno mm, de pronto cuando crecen dice, bueno, ya, no, no, ahora puede haber cuestiones en los nietos que son mi responsabilidad, mm, imagínate tú, mm, claro, una cosa muy, 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 mm, ¿no? No, sí, no, sí, 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 es muy interesante esta idea del riesgo, ¿no? Del riesgo mm, bueno, que es bastante inmaterial y bastante, digamos, bastante simbólico, ¿no? Porque además mm, es muy difícil comprensión el riesgo, ¿no? Porque no tiene materialidad, ¿no? claro.
¿O no? Y esta idea, ¿no? Que he estado pensando mucho últimamente como de ese estiramiento temporal, ¿no? De las ventanas vulnerables, que al final, bueno, antes era el primer trimestre de embarazo o, ¿no? O sea, bueno, se está desarrollando el feto, los órganos, no sé qué, pero ahora es, bueno, primero empezaron, ¿no? Los primeros 1000 días y los no sé cuántos meses antes de quedarte embarazada, pero es que ahora es desde que tu abuela nació, o sea que, y Total, hasta la infancia larga, o sea que al final esas ventanas de vulnerabilidad llegan, se están estirando hasta un punto que ya ni existen, me refiero, son la vida entera, ¿no? Como... sí, sí, sí. Tremendo realmente. Muchas gracias. Ana, ¿alguien más quiere comentar algo, decir algo o algo? Bueno, hoy hemos tenido así como un día de estos en los que hemos, bueno, hemos tenido mm, poca conducta, ¿no, Bruna? A nivel de horarios y demás, o sea que bueno, miren, lo vamos a asumir y nos vamos a disculpar con quien corresponda, pero bueno, ha sido así y ya está, ¿no? Yo creo que daríamos, voy a usar 5 minutitos en decir alguna cuestión de las que tenía planeadas, que son más, pero bueno, estamos ya casi en horario de salida y además última sesión del máster, ¿no? La idea que yo quería plantear un poco como cierre de esta última sesión y también en general del seminario era un poco hacia estos caminos que hemos ido yendo. Y cuando digo esto, lo digo desde digamos, la advertencia de que obviamente yo miro estas cuestiones desde la investigación a la que me dedico, ¿no? Que es un poco la investigación sobre reproducción, salud y género, básicamente, ¿no? Y por tanto, bueno, es desde ese lugar en que miro las cuestiones, ¿no? Si nosotros miramos digamos, esta sesión de hoy, pero también las anteriores, vemos que, digamos, en estas cuestiones, como en tantísimas otras, hay una variable de género, digamos, muy, muy importante a tener en cuenta, ¿no? En muchos sentidos, como comentábamos recién, pero también, como hemos venido viendo en diferentes proyectos de investigación que hemos desarrollado, incluso aquellos que no estaban estrictamente concentrados en temas de reproductivos, digamos, la vías, ¿no? o la diferencia en la atención a la salud por géneros es significativa, ¿no? Es decir, probablemente habréis visto últimamente en la prensa esta idea de que, bueno, todos los que son, digamos, estudios médicos, prueba de medicamentos, prototipos, etcétera, están, digamos, trabajados y analizados desde la perspectiva del universal masculino, digamos, ¿no? Y muy recientemente, muy poco a poco y con mucho, digamos, esfuerzo y, digamos, gracias el increíble incremento de los profesionales de la salud, especialmente médicos, femeninas, hoy día hay más mujeres estudiando medicina que hombres y hay más médicas jóvenes que hombres médicos, digamos, recién ahora se empieza a hacer un cuestionamiento acerca de esta atención diferencial en relación con las mujeres con digamos, perjuicio para las mujeres porque muchas veces se desconocen o se desdeñan o se minimizan digamos, no se tienen en cuenta, digamos, sintomatología digamos, representativa de un problema de salud en las mujeres porque no se parece a las sintomatologías detectadas o remitidas por hombres, ¿no? Y esto está muy claro en todo lo que tiene que ver con la salud cardiovascular, por ejemplo, ¿no? Los infartos o los problemas cardiovasculares en las mujeres se presentan de una forma muy diferente a los hombres, pero toda la atención médica está basada en la sintomatología masculina, cosa que esto hemos visto en algunos de los últimos proyectos que hemos hecho, ¿no? Por otro lado, a esto, que es una cuestión digamos, cada vez más evidente, a pesar de que uno podría decir, bueno, no parece tener consecuencias esto, las mujeres tienden a vivir más años que los hombres en general, digamos. A pesar de esto, esta es una situación que está muy clara. Es decir, primera cuestión, hay una vía de género muy clara en la atención de la salud, ¿no? La segunda idea, y digamos quizás más vinculada o más directamente vinculada a esta última sesión que hemos trabajado,
pero que también estaba presente en todas las presentaciones relacionadas con la sexualidad, digamos, ¿no? Hay una mayor tolerancia a las manifestaciones de la sexualidad masculina o de los chicos, de los niños en este caso, que a las de las niñas, digamos, ¿no? Es decir, hay una mayor tolerancia a nivel de los educadores, digamos, a, bueno, algunas manifestaciones que sugieran formas de la masturbación de los niños que de las niñas, digamos, que parecen incomodar mucho a sus educadores, ¿no? Aún en edades muy, muy tempranas, ¿no? Por otro lado, es decir, que esta diferencia de género es una diferencia de género, o esta vía de género es una diferencia que, bueno, se mantiene, y, digamos, y me parece también que lo que hemos conseguido en muchos años de trabajo, que es mucho, con todo caso, es mostrar que existe. Pero no sé si suprimirla o minimizarla. Me da la impresión que todavía no, esto, ¿no? Es decir, lo que estamos haciendo es, miren que esto está pasando, miren que esto está pasando, mirad que esto está pasando. Pero no sé si hemos conseguido, digamos, minimizar estas cuestiones a nivel de educación, a nivel de salud. El segundo gran tema relacionado con esto es, bueno, es decir, las mujeres seguimos siendo digamos, un sujeto de atención médica eh, estrictamente o básicamente o fundamentalmente en la etapa reproductiva, ¿no? O en las situaciones en que comprometen la reproducción. Es decir, como vieron en la presentación o se vio en la presentación de Vanessa, bueno, las adolescentes con menstruaciones incapacitantes o con dolor, bueno, digamos, en fin, ¿no? Ahora, si esto empieza a sugerir la posibilidad de la infertilidad, aquí nos empezamos a poner en serio y a mirárnoslo en serio, digamos, ¿no? Es decir, y lo mismo sucede con la atención en general, ¿no? Digamos, ¿interesa la salud de la mujer? Bueno, un poco como comentaba Ana recién, ¿no? Es decir, interesa la salud de la mujer, pero, o como comentaba Julia desde su perspectiva, digamos, interesa en tanto y en cuanto se está ocupando debe ocuparse de su salud, pero también de la salud de los hijos e hijas, ¿no? Ayer mandé a muchas de las chicas del grupo un reel de Instagram, que un señor, que no sé quién es, yo ahora estoy tratando de ver quién es, decía, ¿no? Dice, yo si fuera mujer y tuviera un hijo, cobraría por esto. Dice, porque estoy produciendo un consumidor, un trabajador, ¿no? un ciudadano gratis, ¿no? Me estoy ocupando de todo, un señor, lo decía, un señor mayor además, ¿no? Gratis, ¿no? Y esto, ¿qué hacemos si no hay consumidores, trabajadores, etcétera, ¿no? Bueno, dicho así es muy, muy provocador, pero realmente es así, ¿no? Pero también lo que se ve es que, digamos, el interés por la salud de las mujeres tiene que ver con un interés fundamentalmente vinculado o básicamente vinculado a la reproducción, ¿no? Y en ese sentido se concentra en muy pocos años, digamos, ¿no? O en cada vez menos años, ¿no? Es decir, en general en el mundo la edad de la mujer a la primera maternidad se ha digamos, crecido significativamente. España tiene una de las más altas, a 32,6 años en este momento, pero además España tiene el doble que la Unión Europea de mujeres madres después de los 40 años, ¿no? Es decir, que esto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que, bueno, si la primera parte, mientras las mujeres no se reproducen, bueno, tiene un interés relativo, digamos, el interés aparentemente por estudios que estamos haciendo empieza a centrarse en los 35 años, que es cuando de alguna manera decae, si no hay hijos, las posibilidades de engendrar, y, digamos, se extiende por 5 años, 10 años, entre los 30 y los 45, 15 años, ¿no? Porque luego, digamos, las mujeres menopáusicas o no reproductivas no son interés de la medicina en general, ¿no? Ahora empezamos a ver un cierto interés que no sabemos bien si viene del lado de la salud o del lado de las industrias diversas que de alguna manera han visto que las mujeres menopáusicas son consumidoras de otras cuestiones, digamos, ¿no? Y a veces, bueno, están consolidadas laboralmente y tienen una capacidad de consumo que a lo mejor mujeres más jóvenes no tienen. Pero en términos generales, como interés, digamos, de la salud, hay poco y si lo hay es muy reciente, muy, muy reciente, ¿no? Ahora, probablemente
se está viendo, no sé, las actrices que están menopáusicas lo plantean, las bueno, mujeres conocidas y demás lo están planteando, pero la verdad es que no ha habido, en este sentido, no está habiendo todavía grandes cambios, ¿no? Es decir, que más allá de la etapa, o hasta la etapa reproductiva y después de la etapa reproductiva, la verdad que el interés y la atención a la salud de las mujeres no tiene mucho recorrido, digamos, ¿no? Y sigue habiendo, digamos, un recorrido, sigue habiendo una gran diferencia entre lo que son las cuestiones de salud, incluso sexual, reproductiva de los hombres que de las mujeres, ¿no? Y siempre cuento, y pueden ir a mirarlo a PubMed, que si uno pone la palabra dismenorrea en PubMed, que es una base de datos de publicaciones científicas de medicina, se encuentra con, por ejemplo, una cantidad de unos 8.800 resultados, o sea, sobre el tema de problemas menstruales, por ejemplo, ¿no? Y si en el mismo momento pone como palabra de búsqueda disfunción eréctil, es decir, un problema masculino que no necesariamente está vinculado a la reproducción, pero sí mucho a la sexualidad, estos resultados son 29.000. Es decir, 3,5 veces más de resultados que los relacionados con los problemas menstruales de las mujeres que están relacionados con, por ejemplo, la reproducción o los malestares o los dolores o los problemas que señalaba Vanessa, ¿no? En este sentido, a veces, bueno, solemos tener la idea de que, digamos, se ha avanzado mucho en términos de género y de salud, género. Sin embargo, bueno, personalmente creo que se ha avanzado en términos de detectar cuestiones, ¿no? De señalar cuestiones como de alguna manera hemos visto a lo largo del seminario, ¿no? Desde la infancia y temas que hasta hace 3 días de los que no se hablaba, se han hecho proyectos de investigación, hay resultados científicos, se está trabajando, se está alertando, se está llamando la atención o se está tratando de llamar la atención sobre estos temas. Lo mismo a nivel de los proyectos de salud y en ese sentido con muchísima suerte en nuestro caso, porque trabajamos con equipos de salud, o sea, con equipos médicos de salud que, bueno, están dispuestos a dialogar con nosotros desde otra perspectiva, pero también al mismo tiempo que se ha hecho mucho, señalar que queda mucho por hacer, ¿no? Y que tanto estudiantes de máster de antropología creo que tienen un campo enorme, al menos en este ámbito, y creo que en muchos otros, evidentemente, en el cual desarrollar vuestra profesión. Y por aquí creo que lo dejaría. No sé si Bruna, tú quieres decir algo o agregar algo. Sí, bueno, Sí. no, agradeceros a todas a las ponentes, que bueno, ha sido como un bloque como muy completo desde esto, ¿no? Desde distintas edades, distintas perspectivas, distintas maneras y distintas experiencias, ¿no? Y ahora está, ¿no? Este cierre, ¿no? Bueno, en temas de salud, género y edad. Y nada, agradeceros la participación y no sé si queríais alguna de vosotras añadir alguna cuestión, alguna pregunta y bueno, poco más. Y sobre todo las encuestas, por favor, tanto las del bloque nuestro como las del máster. Pero bueno, no sé si queríais añadir algo. Bueno. Diana, ¿quieres? No, yo creo que no, pues ya está, estamos en horario, nada, agradecer la presencia y bueno, y espero que tengáis una buena continuidad en el máster y que os sea productivo y interesante y exitoso. Nada más, lo dejamos aquí. Perfecto. Muy bien. Pues gracias. Vaya muy bien. Bien, muchas gracias. Gracias. Adiós.